Oigan, fíjense que me compré el DJI Mini 5 Pro y quiero que hagamos el unboxing juntos. Así es que empecemos. El dron es casi del tamaño de la palma de mi mano y es que probablemente este sea un acierto más de DJI. Realmente estoy muy emocionada de empezar a usarlo. A ver, pero déjenme contarles un poquito más sobre lo poco que sé de este dron, porque déjenme decirles que tecnicismo no es que yo sepa, pero algo sé y es esa la razón por la que lo he comprado. Este tipo de dron, los mini, para mí son ideales porque son pequeños, no pesan y además son económicos relativamente en comparación con drones profesionales. Claro está. Creo que estas son las hélices de repuesto. Cable de carga tipo C. Esta, si no me equivoco, estoy segurísima que es el pack de filtros. Estos son para la cámara. Este es el pack de baterías. Son 3 baterías las que incluye la caja. Y aquí miren, aquí tenemos el dron. Veamos qué hay en el compartimento superior. No hay nada. Aquí hay unos, yo creo que estos son es el instructivo y un par de stickers. Pesan menos de 250 gramos. Y bueno, la razón por la que DJI volvió loco al mundo con esta nueva versión o modelo del DJI Mini, y es porque en comparación con otros drones de alta gama o de ligas profesionales, si lo puedo decir de esta manera, el de este Mini 5 Pro tiene muchísimo potencial para alcanzar resoluciones y calidad hasta 4K con gama cromática HDR y hasta 42 GB de almacenamiento interno para volar ininterrumpidamente, y tantas otras bondades o virtudes que yo podría atribuirle a este dron, que, como repito, no soy experta en el tema, únicamente soy un cliente más maravillado de este juguetito. Perfecto para iniciar en este mundo de los drones. A ver, que tiene un peso ultra ligero, un diseño plegable y el tamaño es casi, como les digo, del tamaño de la palma de mi mano. Oigan, y la duración de la batería extendida, es decir, de la batería Plus, es de hasta 52 minutos de vuelo de forma ininterrumpida. Claro, esto de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto. Pero ojo, porque la batería Plus del Mini 5 Pro se compra por separado, es decir, que no viene en nuestra caja que compramos actualmente. Y obviamente esta tiene una mayor capacidad, razón por la que dura hasta 52 minutos de recorrido. Y a ver, esta obviamente tiene una mayor capacidad, estaríamos hablando de aproximadamente unos 4.690 miliamperios, razón por la cual dura mucho más tiempo en el aire. Oigan, pero fíjense que vi por ahí un videito de una persona que hacía la prueba de esta batería Plus del DJI Mini 4, modelo anterior de este dron, y encajaba perfecto. Así es que si sos de los que tenés esta versión o modelo anterior al DJI Mini 5 Pro y haces la prueba, contanos y te leemos en comentarios. Ok, pero ¿y el tiempo que dura entonces este dron con las baterías que trae actualmente? ¿De cuánto tiempo es? Las especificaciones técnicas hablan sobre cerca de los 35 minutos a los 45 minutos, pero cuando lo he volado me ha durado aproximadamente entre los 25 minutos de vuelo, aterrizándolo con una carga de entre el 10 al 15%. Eso únicamente con una sola batería de las que incluye la caja que compramos.
Oigan, y una de las muchas preguntas que me hice cuando decidí comprar este dron fue, ¿puedo volarlo cuando hay viento? Y lo que leí reconfortó mi confianza en DJI para poder comprarlo. Y es que definitivamente sí, dice que resiste incluso ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, es que a mí no me apasiona tanto vivir al extremo, así es que yo les recomiendo que si hay viento, mejor no lo vuelen y que esperen a que el clima cambie un poco para que no se arriesguen a perder su dron. Igual y yo estoy un poco temerosa porque es el primer dron que voy a aprender a volar. Yo prefiero que el clima esté tranquilo, estable. Entonces, en resumen, este dron tiene una capacidad de resistencia a las ráfagas de viento de entre los 30 a los 40 kilómetros por hora. Distancia, bueno, pues hablemos de distancia. Resulta que este dron puede alejarse entre unos 10 a 20 kilómetros y la velocidad alcanza incluso una velocidad de 65 kilómetros por hora. A mí me parece que es veloz para ser de la categoría mini. A ver, hablemos sobre el cargador. Resulta que cada una de estas baterías tiene un peso aproximadamente de 70 gramos. Según lo que leí, el modelo del DJI Mini Pro 4 pesaban 77 gramos y estas vienen más light, más livianas, menos pesadas, con 70 gramos cada una. Y además, estas baterías tienen una capacidad de hasta 2.788 miliamperios, de acuerdo con lo que he leído antes de comprarlo. A ver, si sumamos los pesos, sería un poco más de 250 gramos con todo y batería incluida, lo que tendría de peso este pequeño mini dron. Ok, bien, pero ¿y este que es el portabaterías? Para cargarlo, puede cargar ambas baterías a la vez en menos de 2 horas. Maravilloso. Oigan, y fíjense que una de las características que leí por ahí y que he notado es que el dron es realmente muy silencioso. Y es que cuenta con 81 decibeles, un sonido muy bajo y bastante prudente. Además, este viene remarcado en el propio dron. Oigan, y fíjense que también he leído por ahí que este sería el primer dron mini que tendría como que este sensor de 1 pulgada. Vean, además también cuenta con sensores omnidireccionales. Los tiene por aquí, en la parte de adelante, acá por la parte de arriba también, vean, aquí están. También por la parte inferior, por aquí los tenemos. Y los 2 sensores LiDAR, los cuales le dan más asertividad para detectar objetos que por la noche es más probable que sean más difíciles de detectar, como por ejemplo ventanas de cristal, puertas de cristal o cualquier otro tipo de objeto que sea transparente cuando hay poca luz o cuando ya es de noche. Entonces esto lo hace muchísimo más seguro para volar de día y sobre todo por la noche. Vamos a activar nuestro Mini 5 Pro y para ello vean lo práctico y fácil que se volvió a encenderlo. Y es que se enciende al desplegarlo de esta manera. Y de la misma forma se apaga al plegarlo nuevamente. Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Ahora, esta es únicamente una opción completamente configurable. Podemos desactivar esta opción para que se encienda o se active
al presionar el botón y no únicamente al desplegar los brazos del dron. Muy bien, entonces ahora hablemos sobre su cámara. Fíjense que es de 1 pulgada y esto me parece que es un poco más grande a la cámara que tenía el modelo anterior, que era un poco más pequeña. Oigan, y un gran acierto que DJI sin duda ha tenido con este modelo es que ahora se pueden realizar tomas de forma vertical, y es que ya ven que con todo esto de las redes sociales, que TikTok, que Reels en Facebook, ahora Shorts en YouTube también requieren este tipo de tomas, pues en buena hora ahora ya se puede hacer con esta nueva versión del DJI Mini Pro. Sin duda un cambio sobresaliente y muy estratégico hoy día. Sus características: 50 megapíxeles, toma fotos y graba videos con hasta 4K y 60 fotogramas por segundo. Y 120 si utilizas el modo cámara lenta, siempre en 4K. Y si lo preferimos en 1080p, alcanza los 240 fotogramas por segundo, siempre en cámara lenta. Y todo esto con un bitrate máximo de 130 megabits y con una gama cromática HDR. Imágenes impresionantes de alta calidad sin duda. Este tiene estos espacios para poder colocarle una correa por si queremos llevarlo con nosotros de forma colgada o cargarlo así con collar o correa. El Wi-Fi para transferir archivos cuenta con Wi-Fi con velocidad de 5 y hasta 10 megas por segundo y tiene un perfil normal para que nosotros podamos mejorarlo o dejarlo como nosotros querramos en edición. Hablemos del control remoto. Muy bien, las manecillas que direccionan al dron se encuentran en la parte de atrás del control. Entonces, estas se resguardan acá para evitar dañarlo mientras el dron está resguardado. Así es que vamos a sacarlas y las vamos a colocar. De la misma manera las podemos desenroscar y resguardarlas nuevamente en la parte de atrás cuando vayamos a guardar nuestro dron. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí está el botón de encendido, el botón de los modos de vuelo, normal, sport, cine y de vuelta a casa. Este último de vuelta a casa está en modo automático para regresar. En la parte inferior del control tenemos estas aberturas para introducir tarjeta SD, un puerto para cargarlo. Las antenas las bajamos de esta manera para guardarlas. Estos botones son para cambiar entre cámara de foto, vean, y cámara de video. Estos engranajes sirven para hacer zoom y esta para levantar y bajar el gimbal. Y si queremos girarlo, presionamos el botón que dice C1 y el engranaje de esta manera. Y listo. Esto ha sido todo. Agradezco por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse y si tienen algún comentario, por favor, háganmelo saber en la cajita de comentarios. Yo los leo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Música